El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque estoy empezando a ver movimientos muy alcistas en el precio de Bitcoin que me hacen pensar que estamos muy cerca a la alt season y me quiero anticipar a todo eso para comprar gran cantidad de monedas meme que me permitan dar con grandes resultados a la larga, y te voy a estar explicando esta estrategia paso a paso, así que por favor te pido que te quedas conmigo hasta el final y que te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas BitFi, porque va a ser el intercambio de criptomonedas que vamos a estar utilizando con esta estrategia, que sí, lo puedes hacer en cualquier otro, pero si quieres llevar exactamente los mismos números que vamos a estar llevando nosotros, por favor créate una nueva cuenta en BitFi, pásate algún saldo para que esta estrategia la puedas manejar acá con nosotros. Fíjate que en el balance disponible actualmente tengo 0 USDT, me acabo de pasar el dinero del mercado spot de otro exchange a la cuenta de BitFi para empezar a trabajar esta estrategia que, créeme, puede llegar a dejarnos grandes, pero que grandes ganancias, y por eso lo voy a estar haciendo acá, porque tiene un mercado de memes que de verdad me parece atractivísimo para todas aquellas personas que quieren saber cuáles son las monedas meme en este mercado. Puedan ir exactamente a las monedas de interés, a las monedas meme que nos permitan generar grandes, pero que grandes retornos. Así que de una vez te voy a estar explicando el paso a paso de la estrategia para que la tengas en cuenta. La mayoría de personas lo que hace para comprar meme coins es meterse en el mercado spot. Nosotros lo vamos a estar haciendo diferente porque vamos a estar utilizando el mercado de derivados, o sea, el mercado de futuros, para trabajar con un poquito más de apalancamiento, con un poquitico más de dinero que nos preste el exchange para sacar mayores ganancias. Y lo más atractivo de esto es que vamos a tratar de tener precio de liquidación cero o precios de liquidación demasiado lejanos, demasiado imposibles, que casi que sea imposible que no los toque. Por ende, me acabo de depositar en la cuenta de BitFi 300 USDT. Esta es una estrategia que puedes empezar con mucho menos. Sí, puedes empezarla con 50, con 100, con 200, pero lógicamente, mientras más margen, mientras más capital tú logres tener en esta cuenta, más agresivo puedes ir con las monedas meme que te voy a estar mostrando, y lógicamente vas a estar ganando mucho más dinero. Quizás en términos de porcentaje estemos igual, pero lógicamente mientras el que vaya con $300 puede ganar $300 al final de un mes, por ponerte un ejemplo sencillo, lógicamente el que vaya con 6.000 puede ganar $6.000 al pasar un mes. Y esto te lo estoy diciendo porque espero que, bueno, el mercado alcista, si se viene así solamente con Bitcoin, no me quiero imaginar lo que va a pasar con las altcoins, inclusive con las meme coins, cuando empiecen a tener estos disparos de precio. Por eso es que quiero utilizar el apalancamiento a mi favor y aplicar esta estrategia con ustedes. Vengo a lo que sería el mercado de derivados, USDTM futuros, y vengo a estas dos flechitas, ¿ok? Estas dos flechitas lo que van a hacer es traerme mi balance del mercado spot, o sea, la cantidad de dinero que me acaba de depositar, $300, a lo que sería mi cuenta de USDTM futuros, que es la que voy a estar utilizando. Entonces le voy a dar acá clic a todos, me voy a confirmar esta transacción, y una vez yo ya saqué ganancias, por ejemplo, paso estos 300 a 600, ¿ok? Si me quiero retirar ya mis 300, mi capital inicial, vuelvo a estas dos flechitas y lo que hago es pasarme de la cuenta de futuros a mi cuenta spot. Me paso los 300 que me haya ganado, o los 500 o los 600, confirmo, y ya puedo retirar ese dinero en el balance de activos. Simplemente retiro esos USDT para otro sitio. En mi caso particular, ¿qué es lo que voy a estar haciendo yo? Voy a tratar de sacarle lo máximo que pueda a estos 300 operando en el mercado de meme coins. Entonces, derivados, USDTM futuros, le damos doble clic y acá estamos viendo la gráfica de Bitcoin, que es la moneda que te va a venir de inicio. Acá tú tienes varios tipos de monedas en las cuales tú puedes operar, como las monedas meme, como las monedas de gaming, las monedas DeFi, las monedas de Polkadot, las monedas fan tokens. De verdad que hay un sinfín de monedas que tú puedes estar operando acá, que tú puedes estar haciéndole trading a ellas, y acá efectivamente te muestra en el balance del apartado izquierdo, te muestra todas las monedas que existen actualmente en BitFi que están listadas en el mercado de futuros. Nos puede salir la gráfica y también nos sale efectivamente el porcentaje de caída y de subida que han tenido estas monedas. Yo me voy a aprovechar de varias de ellas, ¿ok? La idea es ir una por una para armar un portafolio de monedas potenciales, y te voy a estar mostrando exactamente qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces vamos una por una. Primero vamos acá a este apartado, le damos a meme, ¿ok? Y vamos gráfico por gráfico. En este caso empezamos con el par de BOME contra USDT. Vamos a verlo en gráficos de un día. Vemos que en este momento por lo menos BOME no está en la mejor posición de entrada para meter un long, si bien podríamos hacerlo, ¿ok? Y quizás lo hagamos un poquitico más adelante. De momento no nos vamos a meter en long en esta moneda porque ya está un poquitico crecidita. Con todo y eso puede llegar a ser una oportunidad más adelante. Esta de Digen, fíjate lo que pasó. Esta de Digen era una moneda que estaba prácticamente muerta hace algunos días. Fíjate que estamos aquí en velas de un día. Y fíjate lo que pasó, ¿ok? Fíjate lo que pasó acá.
¿ok? Esta moneda está prácticamente muerta en lo que sería una zona de prácticamente mínimos. Y fíjate lo que pasó hace algunos días. Empezó a dispararse a lo loco esta moneda y lógicamente quien pudo entrar acá en lo que sería futuros con apalancamiento de 5, 10, 20x puede haber hecho mucho dinero, inclusive mucho más que los que operaron en spot, porque este era el precio de esa moneda 0.003, ¿ok? Para lo que serían sus mínimos, y llegó esta moneda a los 0.012, o sea, hizo un por 4, que si nosotros hubiésemos operado a 10x, nos hubiese hecho un por 40, ¿ok? Si hubiésemos hecho a 20x, era un por 80, o sea, era una cosa impresionante y lo único que teníamos que hacer era tener esa moneda ya, en este caso, operativa en el mercado de futuros, y es por eso que se me ocurrió idear esta estrategia. Con monedas como Degen fue que me di cuenta de que había la oportunidad y que teníamos que aprovecharla. Doge también pasó exactamente lo mismo, esto en un periodo hace días que eso no lo movía nadie, estaba en un soporte que prácticamente ni se movía y hace pocos días también empezó de verdad a dispararse de manera loquísima, prácticamente haciendo un 2x del capital. Si hubiésemos operado con 10x, acá eran 20x segura. Por ponerte un ejemplo, si nosotros colocábamos $100 en el mercado y te daban 20x, tú salías con 2000. O sea, créeme que la recompensa que te puede dejar este tipo de monedas son una locura. Y como ya varias se han disparado, ok, hay algunas que no, pero hay varias que sí, yo lógicamente me quiero anticipar antes de que se logren disparar todas, porque como te fijas, la de Doge y la de Degen, las dos pasó lo mismo, las dos se empezaron a disparar loquísimo en estos últimos días. Entonces voy a trabajar con algunas monedas que todavía no se han disparado. Esta de Floki puede llegar a ser alguna de ellas, porque aunque ya se dispararon en el pasado, efectivamente ya tuvieron niveles de precio muy locos, ahorita la verdad es que se han estabilizado en una zona de precios que hace algunos días también subió. Hubiese sido buenísimo agarrarla más abajo, pero igual vamos a aplicar una estrategia para que en caso de que la moneda logre bajar un poco más, podamos entrarle un poco más abajo, ¿ok? Por ejemplo, con Floki vamos a empezar nuestra primera operación, porque es la gráfica que en teoría es la que me gusta más de las que tengo allí, por ende es la primera con la que voy a meter una operación. La operación va a ser bastante sencilla porque voy a ejecutar una orden a mercado con solamente una cantidad pequeña de mi capital. En este caso la cantidad pequeña de mi capital va a ser, por ejemplo, un 5% por cada moneda. Entonces si yo entro con $1000, el 5% de $1000 serían $50, o sea, le tienes que colocar $50 a cada moneda. En mi caso, como yo tengo solamente un balance de 300, el 10% de 300 es 30 y el 5% de 300 es 15. Por ende, yo voy a estar ejecutando más o menos con $15 de mi capital que me tiene que salir acá en el apartado de margen, y lo demás se lo voy a estar pidiendo al exchange, que en este caso voy a estar trabajando con un apalancamiento cruzado, ¿ok? Pero la mayoría de las operaciones las debería ejecutar de 10x en adelante. Lógicamente, lo importante sería ejecutar apalancamientos lo más alto posibles, ¿ok? Pero todo eso depende, lógicamente, del margen que tú tengas disponible. Entonces, para no ser tan, pero tan avariciosos, voy a empezar con apalancamientos de 12x, ¿ok? Yo, lógicamente, ya he venido estudiando esta estrategia y más o menos con el capital que tengo, eso es lo que pienso hacer, trabajar con apalancamientos de 12x, ¿ok? 12x, pero de mi margen, de mi capital, solamente $15 por operación, ya que yo tengo 300. Si yo tengo 100, tiene que ser $5 por operación para que los precios de liquidación te queden sumamente alejados, que sean imposibles que te los toque, pero si tiene un disparo de precios esta moneda como ya lo tuvo en el pasado, nosotros podernos aprovechar de esa subida, inclusive con poco capital. Yo le estoy colocando solamente $15 de margen, pero si efectivamente esta moneda hace un 2x, yo me ganaría en el mercado spot solamente $15 más, o sea, llegaría a mi capital de 15 a 30. Si me pasa lo mismo con esta moneda apalancado 12x, voy a ganar 12 veces más de lo que ganaría si estuviera en el mercado spot. Entonces coloco una orden a mercado, voy a colocar $15 de mi capital, me puedo pasar un poquitico más, si son 16, 17, 18 no pasa nada, pero aproximadamente $15, y le voy a colocar acá un take profit. Es muy importante que este apartadito de take profit y stop loss lo actives. Le vamos a dar acá a avanzado, ¿ok? Y en avanzado, en el apartado de long, vamos a colocar un take profit que en este caso nos lo fije con más o menos un ROI de más de un 100%. Por ende, lo que tenemos que colocar acá es un precio, ¿ok? En este caso el precio de Floki está actualmente en los 0.14, pero por ponerte un ejemplo, si llega hasta los 0.18, yo me estaré llevando un ROI de un 276%, lo cual es una locura. Quizás, obviamente, para llegar a 0.18 será difícil, ¿ok? Entonces yo allí puedo más o menos buscar un ROI que me deje un 100% de ganancia por operación. Lógicamente la idea sería cerrar ese porcentaje de ganancia si se dispara de buenas a primeras y lograr cobrar, y luego volver a meter otra posición. La idea sería esa, abrir y cerrarlo antes posible con ese 100% de ganancia. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 0.15, ahí tendremos un 30%, 0.16, aquí tendremos un 112%, que me parece perfecto, porque con esa operación solamente con $15 me podría llevar 16, ¿ok? No le vamos a colocar stop loss a esta posición porque vamos a estar trabajando con todo el margen disponible, así que le vamos a dar clic a confirmar.
¿ok? Una vez ya esté el precio de Take Profit activo y esté mi capital en el mercado, en este caso los 15 dólares que le voy a meter, le doy comprar a ese activo y se me va a ejecutar la orden. Le voy a dar aquí clic a confirmar y listo. ¿Ok? Ya la orden está directamente en el mercado. Lógicamente, como estoy trabajando con un capital lo suficientemente grande, ok, estoy trabajando con 300 dólares, pero la orden que yo coloqué en el mercado es de tan solo 15 dólares de mi capital, fíjate que acá en Liquidation Price, ok, me sale 0. ¿Por qué? Porque tenemos un balance lo suficientemente grande como para poder, cualquier eventualidad de mercado, cualquier caída, nosotros poder aguantar esa caída. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si pasa como los días anteriores que esta moneda hizo esto y tocó ese punto, ¿ok? Nosotros allí nos estaríamos llevando 15 dólares, bueno, 16 dólares a la casa simplemente por haber ejecutado una buena posición antes de que todo se lograra disparar. Lo mismo vamos a hacer con varias monedas. Yo en este caso me concentré en las monedas meme, que son para mí las que más pueden llegar a subir así explosivo, ¿ok? Que son las monedas quizás más explosivas del mercado cripto, y me estoy metiendo con un portafolio de 300 dólares, pero mi idea es tratar de incrementar esto a la luna, poder tener 600, 1000, 2000, 3000 con este tipo de estrategias, ¿ok? Entonces voy a dejar esta primera operación ya lista en Floki USDT. Fíjate que ya aquí voy ganando casi un 4%, casi 0.60 dólares en cuestión de segundos, ok, mientras abrí la posición y te estaba comentando. Y lo mismo voy a hacer con las otras monedas. Como ves que Bitcoin se está disparando, varias de estas monedas también lo están haciendo, así que lógicamente lo importante sería meterse lo antes posible. En este caso voy otra vez al ecosistema meme. Estas tres monedas no me gustaron mucho sus puntos de entrada, tampoco estaban mal, pero no me gustaron del todo. Me metí en esta de Floki y voy a seguir con la de abajo. En este caso la de abajo sería la de moneda de Lady. Es una en lo personal que más me gusta porque está en su punto de más abajo de la gráfica. Fíjate que está bastante desgranada, inclusive casi que en su zona de soporte, así que esta es una moneda que puede llegar a dejar grandes resultados. De hecho, solamente que llegue a estos puntos, que fueron sus puntos de resistencia en el pasado, ya allí sería mínimo un 2x del capital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a colocar, en mi caso particular, un 5% de mi capital total, que serían 15 dólares, pero como te dije, la idea sería un 5% de tu capital. Si tienes 100, serían 5 dólares. Si tienes 1000, serían 50 dólares. Lógicamente, mientras más capital tengas, más margen puedes disponer para este tipo de estrategias y puedes entrar en muchas más monedas. Así que la verdad es que mientras más capital se tenga, mejor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar colocando de nuestro capital aproximadamente 15 dólares. No importa si te pasas un poquito, 16, 17, no importa si te pasas un poquito. Lo importante es que coloques por lo menos esos 15, ¿ok? Colocamos un precio de Take Profit y Stop Loss, colocamos aquí en avanzado, le damos a Long, vamos a colocar, por ejemplo, ahorita el precio está en 0,3078. Vamos a colocar, por ejemplo, 0,308. Si llega a ese punto, nos estaríamos llevando 13%. Vamos a colocar 8.5. En ese caso nos tendríamos llevando 75%. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 8.8, que sería un ROI de 111%. ¿Ok? En este caso yo estaría colocando en mi capital 17 dólares, pero si me salgo de esta operación en ganancia serían 19 dólares. No le vamos a colocar stop loss. En mi caso particular no le voy a colocar stop loss porque mi idea es trabajar con todo el margen de la posición, pero no pasa nada. Si le quieres colocar stop loss, no pasa nada. Como te dije, la idea de este tipo de portafolios es que sea con riesgo de liquidación cero, precio de liquidación cero, ¿ok? Le damos clic aquí a confirmar y le damos clic aquí a comprar, ¿ok? Una vez ya tengamos el precio de Take Profit, le damos clic aquí a confirmar. Si por alguna casualidad se te olvidó colocarle el precio de Take Profit, no hay problema, ¿ok? Se lo puedes colocar aquí, ¿ok? Se lo puedes colocar acá. Una vez ya tengas la operación abierta, le das clic acá a este botoncito y le colocas tu precio de Take Profit, ¿ok? Si se te olvidó, ¿ok? O sea, acá puedes colocar, por ejemplo, lo mismo que colocamos, 0,3088, ¿ok? Aquí te sale efectivamente el ROI que estarías generando, ¿ok? No pasa nada. Ahora, ya una vez colocadas las posiciones, fíjate que Lady me dejó 4% negativo y esta me ha dejado 4% positivo bastante rápido, pero bueno, esto se va a mover así bastante rápido por el tema de los apalancamientos. Fíjate que por lo menos a esta de Lady le coloqué 10x, ¿ok? Y mi idea era colocarle 12, ¿ok? Mi idea era colocarle 12x de apalancamiento, pero bueno, ya esa se nos pasó, no pasa nada. Vamos a dejar esa posición a 10x, pero las demás las vamos a ejecutar a 12x. Igual, ten en cuenta que como esta de Lady la abrimos con 17 dólares en nuestro capital, le colocamos un apalancamiento menor, pero la mayoría vamos a tratar de colocarla por lo menos a 12x, ¿ok? En este caso vamos con otra moneda. Tenemos la moneda de meme contra USDT, que también creo que me va a gustar muchísimo porque todavía no se ha disparado. De hecho, está por debajo de los puntos en los cuales salió, ¿ok? Y esta fue una moneda que inclusive salió listada en Binance hace bastante poco, así que es otra moneda que me gusta muchísimo, la cual le vamos a colocar capital. Lo que más me gusta efectivamente de esta estrategia, que es para destinarle un portafolio solamente a esta estrategia, por eso te comenté que te crearas una cuenta en BitFi con el enlace que te dejo abajo en la descripción, porque esta va a ser una estrategia que vamos a tener
precio de liquidación cero, ¿ok? Precio de liquidación cero en las monedas que vayamos a estar colocando. Por ende, sería buenísimo que solamente destináramos este capital para esta estrategia. Por eso comenté que solamente me iba a estar abriendo una cuenta en este exchange para llevar esta estrategia en lo particular, ¿ok? Ahora, vamos al par de meme contra USDT. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Está en una buena posición en la gráfica, porque si se empieza a disparar, ya nosotros estar adentro en ese punto sería buenísimo. Y le vamos a estar colocando simplemente un apartado de Take Profit una vez coloquemos los $15 más o menos de nuestro capital. Recuerde que acá en el apalancamiento le vamos a colocar 12 de apalancamiento, 12x de apalancamiento. Le damos a confirmar. Luego colocamos acá que queremos unos $15 en nuestro capital. 16 estaría bien. Take Profit y Stop Loss le damos a avanzado. Y en este caso con esta moneda tenemos el precio en 0.013. Entonces podríamos colocar por ejemplo 0.016. Si llega a ese punto serían 188% de rentabilidad. Sería una locura. En este caso vamos a colocar 0.015. Sería un 100% de rentabilidad. Perfecto. Le damos aquí clic a confirmar. Este Take Profit simplemente lo colocamos por si en algún momento la moneda se dispara, que nos saque la ganancia lo antes posible, ¿ok? Para cobrar nuestro dinero. Y ya una vez cobrado ese dinero, esperamos un retroceso para volvernos a meter en long. Esa sería la idea, ¿ok? Para no desaprovechar la subida. Porque ¿qué pasa? Hay veces que estas meme coins hacen esto, ¿ok? Suben, ¿ok? Te dejan aquí una buena ganancia y después caen el día siguiente. Entonces, para aprovecharnos de ese movimiento, si se llega a dar, ¿ok? Fíjate que aquí llegó a 0.016 y nuestro Take Profit está en 0.015. O sea que es bastante factible que haga esto y luego retroceda. Entonces, nuestra idea es que agarre nuestra orden y en el retroceso nos volvemos a meter en long para volver a agarrar otra oportunidad. Esa sería la idea, ¿ok? De dejar el Take Profit activo. Entonces, ya una vez hecho eso, le dejamos el Take Profit, unos $16 de nuestro capital, le damos comprar, ¿ok? Y le damos confirmar. ¿Ok? Ya una vez allí el precio se nos ejecuta y se nos ejecuta de una vez el Take Profit, nuestra toma de ganancias. Si el precio llega allí, ya nosotros allí cobraríamos unos $16 más. Así hasta ahora va nuestro portafolio. Llevamos una en Floki, otra en Ladies y otra en Meme. Como te das cuenta, los porcentajes de subida y de bajada se dan prácticamente en cuestión de minutos. Las meme coins son sumamente volátiles y te dejan 3% de ganancia, 5% de ganancia, 10% de pérdida bastante rápido, ¿ok? Así que simplemente hay que dejarlo trabajar, pero lo que más me importa de esto es el precio de liquidación cero. Precio de liquidación cero. ¿Qué pasa si el Bitcoin mañana cae muchísimo y estas monedas también? Nosotros vamos a tener precio de liquidación cero. Lógicamente vamos a estar perdiendo, ¿ok? Acá porcentajes de capital importantes. De repente perdimos $5, $10, $15, pero hasta que no cerremos la posición no perdemos dinero. ¿Ok? Simplemente vamos a dejar que el mercado haga lo suyo, pero en los siguientes días, si Bitcoin sigue subiendo, este mercado de meme coins es bastante prometedor, ¿ok? Vamos a la moneda de Ordi, que si bien no es bien una meme coin, ¿ok? Entra en esta categoría porque es una moneda que no tiene mucha funcionalidad. Con todo y eso, está en un excelente punto de entrada, porque la verdad es que esta es una moneda que ya llegó a los $96 y ahorita está en 35. Así que es una moneda que también le voy a meter sus respectivos $15. Para ello, voy a mercado, coloco más o menos unos $15. Fíjate que acá en el apartado de margen te salga más o menos la cantidad de dinero que le vas a estar colocando a la posición. Como te dije, un 5% de tu capital. Si tienes 1000, acá esta posición deberían ser de 50, ¿ok? Take Profit y Stop Loss, le doy a avanzado, coloco acá que ahorita el precio está en 35, si llega por ejemplo a 39, me deja más o menos un 100% de ganancia, le doy clic aquí a confirmar y que efectivamente ese 39 ya lo ha dado en anteriores días. De hecho, hace muy poquito lo tuvimos en 42, o sea que esta moneda que llega a los 39 tampoco es descabellado, ¿ok? Y ahí estaremos sacando el doble de nuestro capital. Para ello le vamos a dar clic acá a comprar. Antes de eso, se me olvida siempre el apalancamiento, colocarle 12x, ¿ok? 12x de apalancamiento. Esto quizás me va a variar un poquitico la cantidad de Ordi, así que vamos a colocar otra vez $15. Acá nos pasamos un poquitico, 17, perfecto, vamos a colocarlo así y el Take Profit en 39, le damos comprar, le damos confirmar y ya tenemos nuestra cuarta operación del día. Como te das cuenta, armar este portafolio lo puedes hacer en una hora. Ok, la verdad es que es bastante sencillo. Lo único que tienes que esperar es todos los días estar monitoreando esto, porque bueno, si de repente en un día hay una moneda que no te deja un 100%, pero ya te deja un 40% que lo puedes retirar, bueno, saca ese 40% de ganancia, ok, de una vez. Y si ya ves que el PNL es un porcentaje importante, que ya ahí ya estás ganando 5, 10, $15 prácticamente en cuestión de horas o en cuestión de días, saca esa ganancia, ok, sin ningún tipo de miedo. Para cerrarla es bastante sencillo, simplemente le vas a dar clic acá a cerrar y le das a mercado, ok, le das clic a mercado, confirmas y allí efectivamente te sale más o menos la cantidad de ganancia que obtendrías. Yo acá, por ejemplo, obtendría $0.12 de ganancia, pero prácticamente en cuestión de minutos, ¿ok? Pero mi idea no es salirme con esto, mi idea es salirme con operaciones por lo menos de 5, 10, $15 cada vez que el mercado me dé la oportunidad.
¿ok? Así que aquí le das confirmar una vez quieras sacar la ganancia, pero yo en mi caso voy a dejar simplemente las monedas trabajando. No importa si la moneda tú la ves que está en menos 50, menos 70, porque las monedas meme son así, porque cuando te dan la ganancia te dan 100%, 200, 300%, así que simplemente deja el mercado trabajar, que a la larga el precio va a ir a buscar tu zona de take profit, y si Bitcoin sigue subiendo, no lo dudes, ¿ok? Lo va a ir a buscar. Ahora vamos a la de People, ok, la de People sí que no me gusta tanto, porque la verdad es que sí, ahorita está en una zona intermedia, así que vamos a seguir a la otra, que sería la de Pepe. Pepe también está, creo que bastante arriba, ok, Pepe la verdad es que también está bastante arriba, si bien la podríamos agarrar ahí, lo bueno sería agarrarla un poquitico más abajo, ok, esa sería la verdad la idea, pero bueno, quienes le quieran colocar a Pepe no pasa nada, porque seguimos teniendo precio de liquidación cero en todas las monedas. La idea es que cuando ya veamos que los precios de liquidación empiezan a aumentar, ya empiezan a ser 0.01, 0.02, ya allí la idea sería no colocarle más monedas. Entonces Pepe podría ser una alternativa. De momento no la voy a colocar, a ver si tengo algo mejor, pero si no tengo algo mejor, de repente le coloque a Pepe. Sats, creo que es una moneda que me gusta mucho porque ahorita está bastante abajo y sus puntos máximos la verdad es que están bastante lejos del precio actual. Así que en Sats me voy a meter de cabeza, voy a colocar cruzado a 12X, que siempre se me olvida, siempre estén pendientes de esto, inclusive le pueden colocar más apalancamiento, 20X, 30X, pero lo bueno sería no colocarle más de 20, ¿ok? En este caso 12X, vamos a estar trabajando esta operación con unos $15 de nuestro capital, en este caso $16, y take profit y stop loss avanzado. El precio actualmente de Sats está en 0.3025, vamos a colocar 0.303, ¿ok? Ya con eso estaríamos en 200%, sería una locura en verdad que llegase allí. Vamos a colocar 28, ¿ok? Que sería 109, perfecto, confirmar. Y allí vamos a colocar nuestro apartado de compra, le damos comprar, le damos confirmar, y acá ya tenemos nuestra otra operación, que en este caso fíjate que Sats es bastante factible que llegue ahí. De hecho, las velas anteriores llegó bastante fácil a los 0.3028. Ya tenemos, fíjate, un portafolio de meme coins bastante interesantes, todos con precio de liquidación cero, para que en caso de que haya una caída de mercado importante, nosotros podamos estar salvados, estar tranquilos, porque nos estamos metiendo con precio de liquidación cero en todas las monedas. Vamos al apartado de Shiba USDT. Shiba la verdad es que también está relativamente abajo. Bueno, ahorita estuvo ya en un precio algo intermedio, porque yo la vi hace muy poquito acá, ¿ok? Estaba bastante abajo, pero ya vi que subió algo. Quizás en esa zona no me gustaría tanto meterme, pero Shiba es una moneda que, bueno, si Bitcoin empieza a subir bestia, Shiba también lo va a hacer, ¿ok? Así que Shiba y Pepe vamos a dejarlos ahí en la mira, no le vamos a entrar todavía. A ver si tenemos algo mejor. El de Token, vamos a ver cómo está. Token la verdad es que está bien, ¿ok? Si bien Token no me parece tanto una moneda meme, pero Token la verdad es que en su nivel de precio también está bastante interesante, porque está en los suelos, así que vale la pena meterse. Entonces vamos otra vez, cruzado a 12X. Fíjate que yo igual estoy agarrando monedas que están en el ecosistema de meme, pero mi idea es siempre agarrarlas lo más abajo posible, ¿ok? No me gusta meterme caro en este tipo de monedas, siempre buscar el precio más abajo posible de estas monedas. Si lógicamente ves este video mucho más adelante, ve las gráficas que estén más abajo, ¿ok? Para meterte en este tipo de monedas. Este precio de token está en 0.043, entonces coloco 0.048, ¿ok? En ese caso tendría un 132% de ganancia, perfecto. Le doy confirmar y le doy acá a comprar. ¿Ok? Comprar, confirmar. Acá vamos a ver, ya tenemos un portafolio de varias monedas. Todavía nos muestra el intercambio de BitFi, que tenemos precio de liquidación cero en todas las monedas. Eso es lo más importante, ¿ok? Ya cuando vemos que este número empieza a subirnos algo, la idea ya no sería sobrecargar más el portafolio de más monedas. Dejamos estas, y para meter e incluir alguna otra, tiene que haber una moneda que por lo menos te deje 20, 30, 40% de ganancia. Si por ejemplo Floki mañana me deja 40% de ganancia, cierro, ¿ok? ¿Cómo cierro? Aquí en el apartado de cerrar le doy mercado, ¿ok? Le doy que quiero vender toda mi posición y acá me dice la ganancia estimada, ¿ok? En este caso si sería de un 30-40%, ya serían acá por lo menos 5 o 6 dólares. Le doy confirmar, cobro esa ganancia y me voy a otra gráfica, ¿ok? Así es que va a funcionar. Ahora, si tú estás durmiendo y pasa que te tocan los take profit, excelente, ¿ok? Excelente, porque ahí ya vas a tener 100% de ganancia por lo menos en cada una de las posiciones, ¿ok? Que eso sería lo ideal, por eso es que estamos haciendo este portafolio. Ahora, vamos a la última moneda que me salía acá, que era WIF USDT. Vamos a verla. Bueno, en este caso esta no me gusta porque está en un momento intermedio, que no estamos agarrándola en mínimos. Entonces, ya que eso nos está pasando, voy a darle con Pepe, ¿ok? En este caso Pepe hoy cayó un 1%, vamos a ver cuánto cayó Shiba, porque me interesa saber entrar en la más barata. En este caso Shiba cayó más, y vamos a ver quién está en mejor gráfica. Esta está en 0.097, el máximo está en 0.17, sería como un 2X, y Shiba en este caso está
en los 0.018 y el precio está en los 0.045. Shiba en este caso está más interesante que Pepe. Así que vamos a entrarle a Shiba, lo mismo, cruzado a 12X, ¿ok? Es importante que si no entienden algo, déjenmelo acá abajo en los comentarios, porque la idea justamente de este portafolio es crearlo en una cuenta en blanco, una cuenta en cero, para que ustedes vean todos los resultados potentes que vamos a sacar acá. Por eso les digo, créense una cuenta en BitFi, el enlace lo tienen abajo en la descripción, no les cuesta nada crearse una nueva cuenta para llevar una nueva estrategia, así que ustedes vayan viendo los números reales a la larga, ¿ok? Que eso de verdad que a mí me ha funcionado muchísimo haciendo toda esta serie de videos. Antes de colocarle el take profit, vamos a colocar $15, le voy a colocar unos 16, take profit y stop loss, ¿ok? Avanzado, coloco acá que para que llegue más o menos un 100% de ganancia serían 0.018, vamos a colocar 0.02, en este caso estaría justo en el 100% de ganancia, vamos a colocarle un poquitico más, 205, 132%, perfecto, le damos a dar clic aquí a confirmar y efectivamente ya cuando tengamos todo le damos comprar, ok, le damos confirmar y acá ya tenemos varias monedas en nuestro portafolio. De hecho nos dio para comprar varias y con precio de liquidación cero. De hecho tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monedas, ¿ok? Todas con precio de liquidación cero, ¿ok? Ya, por ejemplo, fíjate, esta de Ordi, ¿ok? Lógicamente el precio igual está lejos, pero esta de Ordi ya nos empezó a marcar precio de liquidación 1.2. Ahí es cuando sabemos que ya en nuestro portafolio tenemos que parar, ¿ok? No podemos meter más monedas. ¿Por qué no podemos meter más monedas? Bueno, siempre podemos, ¿ok? Siempre podemos, pero la idea es no hacer esta cuenta riesgosa. ¿Okay? La idea es que con nuestro capital de $300, si nosotros lo metemos en Shiba, por ponerte un ejemplo, y Shiba duplica, ¿okay? Duplica su precio, nosotros de 300 vamos a pasar a 600. Pero si eso lo hacemos con futuros, ¿okay? Con $300 puedes llegar a 6.000. ¿Por qué? Porque tú te estás apalancando 10, 12X, 10, 12X, 15X, 20X. Entonces, los rendimientos que puedes estar sacando en este tipo de monedas son mucho más importantes de lo que puedes estar sacando en el mercado spot. Por eso es que estamos haciendo este portafolio de criptomonedas meme en futuros, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, yo simplemente tengo que estar pendiente de este portafolio. Me puedo meter una vez al día, una vez cada 3 días. Este portafolio lo puedes armar en una sola hora. Y luego lo único que te vas a dedicar es a ver las monedas. Si ves que, no sé, en un día hay una moneda que te deja un 30%, cierra. ¿Ok? Y buscas otra moneda, ¿ok? Puede ser en el ecosistema de meme o puede ser en otro tipo de monedas que esté bastante abajo en su nivel de gráfica, esté bastante abajo y vas a colocarla también en long con 10, 12X de apalancamiento. Esa va a ser la estrategia. ¿Qué pasa? Si ya tenemos monedas que nos dejan, por ejemplo, un 200% de pérdida, ¿ok? Lo que vamos a hacer es promediarla, pero mientras las tengamos así, no vamos a hacer nada. Así que para promediarlas vamos a estar haciendo otro video ya en alguna oportunidad cuando tengamos alguna pérdida importante en alguna moneda. Te voy a enseñar a cómo promediarlas. De momento las dejamos así hasta esperar por lo menos un 30-40% de ganancia. Si no, esperemos que nos llegue al take profit del 100%. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenmelo acá en el apartado de abajo porque vamos a estar haciendo muchos videos de esta estrategia en BitFi. Así que créate una cuenta allí y déjame acá en los comentarios cualquier duda que tengas porque creo que fue bastante sencillo la explicación y creo que esta oportunidad con este portafolio meme va a dejarnos grandes ganancias. Ya en el futuro lo veremos. Fíjate que ya ahorita tenemos todas en ganancia, todas. Fíjate, todas en ganancias, esta con un 8% de beneficio. Como te dije, si alguna te deja un 30% de beneficio de buenas a primeras, ciérrala y vuélvete a meter en otra gráfica, que esa es la idea, ir generando ganancias. Fíjate que en cuestión de minutos ya aquí estamos ganando dinero y por eso es que quiero crearte este portafolio de monedas. Vamos a estar haciendo varios videos de esa para que veas la evolución. Empezamos con 300, vamos a ver en los próximos meses con cuánto terminamos. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.